Hola, muy buenos días a todos. En primer lugar, gracias por asistir a esta jornada. Hoy somos más de 300 y además de distintos lugares del mundo, así que, bueno, espero estar a la altura. Yo me presento, soy Pablo Gilaber, arquitecto del Departamento de Desarrollo, y en esta ocasión tenemos el gusto de presentarles por primera vez el funcionamiento de la nueva plataforma que ha lanzado CIPE, cuyo nombre es BIMserver.center. Y objetivo es el desarrollo colaborativo de proyectos BIM. La jornada durará aproximadamente 1 hora y se va a desarrollar en 3 grandes bloques. En primer lugar, hablaremos la parte teórica, hablar de cuál es el origen y por qué se ha desarrollado, algo que desde mi punto de vista es fundamental para entender su funcionamiento. El segundo bloque hablaremos de la parte práctica, el funcionamiento, cómo se puede acceder, qué funcionalidades tiene, configuración, planes de precios, etcétera, etcétera. Y por último, trataremos de mostrar un ejemplo práctico, cómo utilizar esta plataforma con los programas de CIPE. Sin más, decir que también que las dudas que vayan surgiendo nos las pueden hacer llegar a través del panel de webinar, que les debe aparecer arriba a la derecha, y al final de la jornada trataremos de resolver la mayor parte de ellas. Bien, pues dicho esto, vamos a comenzar ya con la presentación. Espero que el sonido y la imagen estén funcionando correctamente. Muy bien, pues vamos a comenzar. La jornada se ha estructurado en estos apartados: situación actual, propuesta de CIPE, BIM Server y flujo de trabajo. Para empezar, bueno, pues seguramente la mayoría tengan una idea clara de qué es el BIM. Ya llevamos algunos años hablando sobre BIM. Realmente existen muchos conceptos, hay gente que habla de metodología de trabajo, hay gente que habla de una nueva tecnología, el desarrollo de un edificio de manera digital, hablan de la digitalización de la construcción, y todas ellas son correctas. Desde mi punto de vista me gustaría mostrar la explicación de cara al flujo de trabajo. De manera que voy a empezar hablando de la evolución del CAD al BIM. Probablemente esté claro, pero a modo de resumen, recordar que hasta los años 80 el desarrollo de la labor de un arquitecto, un ingeniero, pues era a mano. Teníamos que desarrollar planos a mano hasta que llegaron los sistemas CAD. Esto supuso una revolución y en los sistemas CAD la forma de trabajar en los últimos 20-30 años ha sido la siguiente. Pues cada experto, cada especialista trabajaba en su propia línea de trabajo para desarrollar bien la arquitectura, instalaciones, estructura, generando su propia documentación con las herramientas que ellos consideraban oportunas. El problema de esto es que cuando llegábamos a obra nos encontrábamos inconsistencias. Nos encontrábamos la típica tubería que atraviesa una viga, lo que supone costes adicionales en el proceso edificatorio. Bien, lo que trata el BIM de resolver es estas situaciones. El BIM habla de equipos de trabajo que van a trabajar sobre un único modelo para evitar estas incoherencias, generando también toda la documentación, de manera que, bueno, pues resolvemos esos problemas que teníamos anteriormente. A modo de resumen, podríamos decir que en los sistemas CAD existía cierta flexibilidad porque cada uno podía elegir su propia forma de trabajo. Mientras que en los sistemas BIM pues tenemos que trabajar con unas plataformas que trabajen con procesos BIM, con lo cual existe cierta rigidez. Pero por contra, pues conseguimos la integración que no era posible mediante esos sistemas CAD. Hoy vamos a hablar también de una tercera posibilidad que hemos llamado BIM 3.0, que habla de alguna manera de recuperar esa flexibilidad del técnico que trabaje con un programa especialista en la disciplina que él controla sobre un único modelo mediante un sistema de interacciones. Esto nos va a permitir pues, generar toda la documentación de forma consistente y evitar esos problemas que teníamos en los sistemas CAD. Bien, siguiendo con esta línea, vamos a hablar de la implantación. Cómo de implantado está el BIM en el mundo, por decirlo de alguna manera. Bien, bueno, pues probablemente también conozcan que esto viene de los países escandinavos, del norte de Europa.
Principalmente, pues, Finlandia y Noruega, Dinamarca, han tirado mucho del desarrollo de procesos BIM. Ya desde 2007 se exigían la entrega de documentación BIM en cualquier proyecto de edificación. Esto les permite que a día de hoy pues tengan prácticamente todo el parque inmobiliario modelado en BIM, con lo cual es posible acceder a ficheros IFC y visualizar el modelo 3D de cada uno de los edificios existentes. Siguiendo esta línea, bueno, pues otros países se subieron al carro, como por ejemplo pues Holanda o Singapur, o destacar la Gran Bretaña, que en el año 2016 ya entró como obligatorio la entrega o la utilización de procesos BIM en el desarrollo de proyectos públicos, de edificación pública e infraestructuras. Además de estos, pues existen multitud de iniciativas ya a nivel mundial, Brasil, China, Australia, Sudáfrica, que intentan desarrollar sus propias estrategias nacionales. Por hablar de una de ellas, pues una que nos pilla cerca, al menos a CIPE, es la Comisión BIM que se organizó en España en el año 2015 y que tiene esta hoja de ruta. Habla de uso obligatorio de BIM en licitaciones públicas de edificación a finales de 2018 y en infraestructuras en 2019. Con lo cual, esos son los objetivos que existen. Continuamos y vemos que realmente existen multitud, con lo cual la demanda y la evolución que está teniendo BIM a nivel mundial es bestial, con lo cual, pues, cuanto antes nos subamos al carro, mejor. Vamos a hablar de otro tema, del software. Y cuando hablamos de software probablemente nos encontremos con alguna decepción. ¿Por qué? Bueno, pues probablemente esta sea la situación actual. De la teoría a la práctica pues va un paso y probablemente el software no esté al nivel que la teoría defiende, la teoría de BIM. Podríamos hablar que existen a día de hoy unos software de diseño, que son los Big Brothers, por decirlo de alguna forma cariñosa. Por otro lado tenemos software de cálculo y gestión, donde encontramos pues CIPE, entre otros. Y entre medias pues hay sistemas de interoperabilidad, como puede ser IFC, BC3, GBXML, COBI, cada uno con una funcionalidad muy específica, y bases de datos, como por ejemplo pues el generador de precios desarrollado por CIPE. ¿Por qué no acaban de encajar? Bueno, pues podríamos hablar que la información está desorganizada. Todavía es pronto, no tenemos un protocolo que establezca cómo organizar esa información para que todos los agentes que participan en un proceso de construcción, pues trabajen en la misma línea. De todas formas, esto es algo que se va resolviendo paso a paso. Además, existe pues una deficiente coordinación. Cuando pasamos de un programa a otro, pues nos encontramos en algunos casos, si no hemos modelado de la forma correcta, pues problemas, ¿no? que suponen hacer un esfuerzo adicional. Además, algo fundamental es que los límites de responsabilidad están difusos. Un modelo pasa por un montón de manos y al final no se sabe quién ha hecho qué y quién es responsable de qué. Luego veremos cómo desde CIPE vamos a tratar de resolver este punto. Algo que hemos sufrido en los últimos años es que los modelos se encuentran incompletos de información para la simulación. Y esto es algo que es muy fácil de entender. Cuando tenemos un modelo desarrollado en una plataforma de modelado, bueno, pues definimos una envolvente que puede tener ciertos datos técnicos, como por ejemplo la transmitancia térmica, pero no, en el 99% de los casos no incorpora todos los datos necesarios para hacer el resto de cálculos. Es decir, necesitamos información para térmica, resistencia para temas de incendio, absorción de cara a temas de acústica, peso para estructura, y en prácticamente ninguno de los casos vamos a encontrar toda esa información. Por lo que es necesario hacer una redefinición e incluir estos datos en los programas específicos de cálculo. Además, por ejemplo, si nos centramos en los espacios, bueno, pues estas plataformas nos permiten definir una etiqueta para un espacio, un nombre, al fin y al cabo. Además, algunas nos permiten incluir algún que otro dato más, pero muy básico. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que según la normativa con la que estemos trabajando, la consideración de los recintos tiene un nombre u otro. Por ejemplo, un espacio es habitable de cara térmica, pero es protegido de cara acústica, o puede ser
que sea un local con riesgo de explosión de cara a hacer cálculos eléctricos. Con lo cual, bueno, pues de nuevo volvemos a ese punto que es necesario hacer una redefinición de los espacios en los programas específicos. Y algo similar pasa con las instalaciones. Bueno, pues dicho esto y considerando además que en muy pocos casos se contempla la normativa y generación de documentación, al final el resultado que tenemos son parches, con lo cual, bueno, pues es algo que queremos llegar a resolver. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues en el siguiente punto vamos a hablar de ello. ¿Cuál es la propuesta de CIPE? Bueno, pues teniendo en cuenta la aparición de esta tecnología BIM, se abre un nuevo mercado y nuevos retos. ¿Cuál es la estrategia de CIPE a la hora de afrontar esos retos? Bueno, pues para marcar esa hoja de ruta nos hemos basado en estos 3 puntos que hemos visto anteriormente, pues, la situación del software, la evolución de los flujos de trabajo de cara a flujos más colaborativos o el desarrollo de estrategias nacionales BIM. Y hemos incluido un cuarto punto que es la lista de deseos, lo que nos han ido pidiendo nuestros clientes a lo largo de los últimos años. Como por ejemplo llegar al 100% de los proyectos, desarrollar o trabajar con programas más ágiles y flexibles, permitir trabajar en paralelo o, por ejemplo, considerar que los modelos de diseño están vivos, que se producen cambios a mitad de proyecto. Bueno, pues teniendo en cuenta estos 4 ingredientes, lo que hemos hecho es desarrollar pues, nuestro plan estratégico en un nuevo marco donde pues esta vez sí las piezas acaben de encajar. Teniendo en cuenta esto, esta estrategia se basa en 2 puntos fundamentales. Por un lado tenemos el desarrollo de herramientas altamente especializadas. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues frente al planteamiento generalista de las grandes herramientas BIM, nosotros hemos decidido apostar por aplicaciones altamente especializadas, sobre las que pues, un arquitecto o un ingeniero pueda llegar a tomar decisiones de proyecto basadas en su propio modelo de cálculo, con lo cual trabajamos con modelos de cálculo desacoplados. No existen problemas de que una persona pueda eliminar algo porque nosotros somos los dueños y los que vamos a trabajar con nuestro propio programa. Bien, aquí vemos una imagen donde pues, se centran en pues, cálculos de estructuras, cálculos de climatización, etcétera, etcétera. Paralelamente, al apostar por herramientas especializadas, se hacía necesario diseñar una estrategia pues, que permita la resolución de las interacciones que se producen entre las distintas herramientas. ¿Nuestra solución cuál es? Bueno, pues el flujo de trabajo OpenBIM. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que los modelos de cálculo desacoplados en las distintas aplicaciones van a generar un propio fichero IFC, en este caso, que va a retroalimentarse continuamente. Es decir, somos conscientes de que se puede llegar a trabajar en paralelo y son los distintos agentes, pues por ejemplo, el arquitecto que va a diseñar, que va a generar el diseño del edificio, el estructurista que va a hacer el cálculo de la estructura, el especialista en electricidad que va a hacer el cálculo de la instalación eléctrica y todas esas interrelaciones, porque al fin y al cabo pues controlar que una tubería no atraviese una viga o que la potencia que estamos considerando en electricidad es la correspondiente a la que hemos definido de iluminación, son importantes. Por eso que se genera un flujo de trabajo en el que se va retroalimentando de la información que generan los distintos especialistas. Bueno, sé que es algo complejo de entender, pero luego trataremos de verlo y seguro que queda más claro. A modo de resumen, lo que vamos a utilizar, vamos a trabajar con estas herramientas con formatos IFC, que son formatos abiertos, no tienen un dueño. De manera que vamos a poder visualizar toda la información con los programas de CIPE o con otros programas. No existirían incompatibilidades. Estamos favoreciendo lo que es la interoperabilidad. Permitimos una actualización de modelos de cálculo, lo que comentaba anteriormente, que todo el mundo va volcando la información y todo el mundo va comprobando cómo evoluciona el proyecto. Y además generamos una consolidación. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo que especificaba anteriormente. Si tenemos ya los datos de la persona que ha hecho la instalación de iluminación, podemos considerar la potencia de las luminarias que ha instalado para hacer nuestro cálculo eléctrico, por poner un ejemplo. Bueno, pues todas estas interacciones también se tienen en cuenta en este flujo de trabajo. Pero bueno, ¿a qué viene todo esto?
Bueno, pues basándonos en estos dos puntos, que son la base de esta nueva estrategia de trabajo de CIPE, era obligatorio pues, generar una plataforma de colaboración en la nube que agilizara pues, la comunicación entre los distintos programas y los distintos agentes en la nube. Y esto es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Esta plataforma se llama BIM Server Center y ahora explicaremos pues, qué utilidades nos va a permitir. Bien, pues para eso pasamos al siguiente punto, BIM Server, colaboración en la nube. Decir que, bueno, pues no somos los primeros, existen otras plataformas, pero probablemente enfocadas al tema del BIM, muy poquitas. Y entre los puntos que podríamos destacar serían los que vamos a nombrar a continuación. Decir que, bueno, se trata de una plataforma abierta de colaboración en proyectos BIM. Cualquiera va a poder apuntarse y trabajar sobre esta plataforma. ¿Qué vamos a poder hacer? Bueno, pues vamos a poder subir los ficheros de trabajo de nuestros proyectos BIM y además asociar permisos a cada uno de los colaboradores del proyecto. Una persona va a poder modificar un proyecto, un fichero, otra persona va a poder simplemente visualizarlo por si quiere hacer algún tipo de comprobación y otras personas pues, podrán subir sus propios ficheros. Con lo cual establecemos una jerarquía de permisos. Importante también, se genera un control de cambios. Seguimos lo que es el concepto de la trazabilidad. Es decir, controlar quién ha hecho qué, en qué momento, quién está trabajando, qué cambios se han producido. Bueno, pues se genera un informe con todos estos datos. Además, pues vamos a poder hacer, ya no solo desde el ordenador, sino que vamos a poder comprobar si ha habido alguna modificación en cualquiera de estos ficheros, desde pues, tablets, móviles, porque el acceso es a través de Internet. Algo fundamental, bueno, se colabora en tiempo real. Cualquier modificación que hagamos, automáticamente le aparecerá a nuestro colaborador. Con lo cual no se pierde tiempo en el proceso de enviar por correo un fichero, ya ha hecho los cambios, etcétera, etcétera. Se trabaja al mismo tiempo. Algo también que consideramos necesario, el almacenamiento seguro. Generamos una copia de seguridad en caso de que pues, se corrompa alguno de los ficheros, con lo cual pues, tenemos ese backup. Y además pues, encriptamos toda la información referente al proyecto, a la información personal de los colaboradores para pues, evitar problemas de seguridad que pudieran darse. Por último, y algo fundamental, es que se integra en el software de CIPE. Desde los distintos programas del flujo de trabajo OpenBIM vamos a poder leer ficheros de esta plataforma y exportar ficheros a esta plataforma, así como actualizar. Bien, vamos a ser un poco más prácticos y ver cómo podemos acceder a este servidor. Bueno, para eso hay que entender que existen como tres puntos desde los cuales podemos acceder a este servidor. Por un lado, la web, que vamos a acceder ya mismo. Bueno, pues la web es esta, bimserver.center, y lo que nos va a permitir la web pues es directamente iniciar sesión. En este caso, pues si no estuviéramos dados de alta tendríamos que rellenar correo, contraseña, etcétera, etcétera. Yo ya estoy dado de alta, de manera que accedo. Y la interfaz es muy sencilla de utilizar. Es decir, tenemos por un lado proyectos y por otro lado colaboradores. De cara a los proyectos, bueno, pues en este caso vemos cómo yo he desarrollado, soy propietario de dos proyectos que he iniciado. Algunos tienen ficheros, como este y otros no. Y también soy colaborador, en este caso editor e invitado en otros dos proyectos. Si accedemos a uno de los proyectos que yo he generado, pues podemos comprobar todos los ficheros que incluye. Pues en este caso incluye información de climatización, de cargas térmicas, de electricidad, de iluminación, estructuras, e incluso por aquí aparece también un plano de AutoCAD. En este proyecto lo que estamos viendo es que colaboran 5 personas, cada uno con un rol específico, como podemos ver aquí. Luego veremos pues, qué posibilidades tiene cada uno de esos roles. Y por otro lado, el apartado de colaboradores. Nosotros tenemos nuestro equipo de trabajo, con lo cual los invitamos aquí y podemos pues, compartir proyectos y ficheros. ¿En base a qué se ha desarrollado esta plataforma? Bueno, pues los proyectos de alguna manera unipersonales están en decadencia porque cada vez, como es lógico, cada vez se desarrollan proyectos donde participan gente que es
muy experta en un tema en concreto, como estructuras, como telecomunicaciones, como electricidad. En parte porque la documentación que nos exigen es bestial y pues, un arquitecto, por ejemplo, podría ser la figura del Project Manager, en proyectos relativamente grandes no llega a todo. Con lo cual se vuelve fundamental hablar de colaboración con otros agentes. Bien, me dejo de palabrería y vamos a generar un proyecto. Vamos a ver cómo funciona. Creamos un nuevo proyecto, que en este caso puede ser pues, proyecto demo, y vamos a poner aquí pues, lo que sea, situado en Alicante. Creamos nuevo proyecto. Lo primero que nos pregunta es, oye, en este caso no hay ningún tipo de archivo, no hemos empezado a trabajar, como es lógico, pero podemos invitar a colaborar a distintos participantes. Yo aquí tengo mi lista de colaboradores, bueno, pues voy a asociarle un rol a cada uno. En este caso, como vemos aquí, se especifica que, oye, pues el moderador tiene permisos para añadir, modificar, eliminar los archivos del proyecto. Puede ser un estudio de arquitectura donde hay 2 project managers y ellos se van a encargar de gestionar ese proyecto. Bueno, pues podemos dar permisos a nuestro compañero. El editor podría ser el especialista que va a trabajar con nuestro modelo geométrico, pero va a aportar también todo lo referente a su especialidad, instalaciones, estructuras, etcétera, etcétera. Y por último, el invitado que va a poder acceder a esos ficheros y simplemente visualizar y comprobar los cálculos que se han desarrollado, pero no va a poder actualizar ese fichero. Con lo cual, esos serían los distintos roles. En este caso, pues voy a invitar a varios. Ya tengo aquí a mi compañero Marco. Voy a invitar también a Paulo, pero en este caso como invitado. De manera que bueno, ya tenemos 3 roles. Este podría ser un ejemplo. Luego veremos cómo subir ficheros a esta plataforma. De momento creo que ya hemos visto las posibilidades que nos permite esta plataforma, con lo cual ya hemos visto este primer punto. El segundo punto, el sincronizador. Bueno, pues para que esos cambios que hacemos en nuestros programas se actualicen automáticamente, es necesario un programita que nos permite pues, sincronizar y controlar, pues, actualizar todos los datos que se van desarrollando. Para trabajar o instalar este sincronizador, en el momento que instalamos cualquiera de los programas de Cipe, nos aparece esta opción de instalar sincronizador en BIM Server Center, con lo cual ya nos debe aparecer una bolita en la parte inferior, con esta forma, que nos permite acceder ya a ese sincronizador. Vamos a verlo también, en este caso, pues yo tengo mi bolita por aquí y me aparece como desconectado. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, pues yo ahora quiero que este ordenador, cualquier cosa que hagamos en este ordenador, se sincronice con la nube para poder enviar esta información a mis colaboradores. Bueno, pues simplemente me conecto, ya estoy conectado, y aquí tengo que especificar qué proyectos quiero sincronizar y cuáles no quiero sincronizar. En este caso, pues hemos generado un nuevo proyecto, que es este proyecto demo, y quiero incluirlo a mi lista de sincronización. Vale, bueno, pues vemos cómo automáticamente ya está descargando ficheros, porque ahora mismo yo no tenía aquí ningún tipo de fichero sincronizado, con lo cual lo que está haciendo es descargar todos los ficheros referentes a estos proyectos. ¿Dónde se encuentran? Bueno, pues si nos vamos al apartado de C BIM Projects, vamos a poder encontrar concretamente en C, que es donde lo hemos colocado nosotros, es editable. Vemos aquí pues, nuestra carpeta de usuario y los distintos proyectos en los que estamos trabajando. Aparecen 3, probablemente porque se esté encargando el cuarto que creo que había o porque no hay ficheros. En la siguiente versión aparecerá el nombre del proyecto. Esto es algo que vamos puliendo paso a paso. A día de hoy, pues aquí vemos, por ejemplo, que el proyecto 7 pues, es un proyecto de una vivienda unifamiliar que vamos a desarrollar, 8 de una vivienda plurifamiliar y el 154 es el que hemos generado ahora mismo. Aún así, aparecerá el nombre específico que le hemos dado al proyecto. Bien, pues ya tenemos la carpeta de proyectos para sincronizar, ya tenemos activo, vemos que aparece ahora mismo la bolita verde. Nos aparece por aquí abajo la bolita verde. Bien, pues ahora sería cuestión de comenzar a trabajar. Bueno, luego lo veremos, pero a la hora de trabajar vamos a poder ver cómo desde los distintos programas de Cipe vamos a decir,
poder decir, oye, quiero empezar un proyecto nuevo, y además ese proyecto nuevo parte de un fichero IFC, por ejemplo, que se encuentra en mi apartado de BIM Server Center. Con lo cual, el programa va a buscar en esa carpeta y vamos a empezar el proyecto a partir de ahí. Además, una vez hemos acabado el cálculo, podemos exportar y subir nuestra información para compartirla con el resto de agentes. Esto lo veremos más adelante. Bien, además, un punto también importante es, bueno, pues que a día de hoy está abierto el plan de acceso gratuito. Vamos a poder trabajar con 1 GB de espacio, que es bastante, sobre todo cuando trabajamos con ficheros IFCs que nos suelen ocupar mucho. Vamos a poder trabajar con 5 colaboradores y en un total de 5 proyectos. Con el tiempo irán apareciendo otros planes, como tenemos aquí, pues en el caso de que la gente necesite mayor capacidad, o por ejemplo el plan Enterprise en el que existe un usuario, un administrador, superadministrador, que va a poder gestionar 50 usuarios que generan proyectos, por decirlo de alguna manera. Bien, pues esto es algo que se irá viendo con el tiempo. Seguimos avanzando y vamos a hablar ya del flujo de trabajo. Vamos a hablar de cómo trabajar con esta plataforma. Bueno, pues para eso vamos a seguir el flujo de trabajo que comentamos anteriormente. Vamos a tratar de volver este esquema transparente, ver cómo funciona. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues en este caso vamos a trabajar con un administrador, que seré yo, 5 colaboradores, que, bueno, en principio para la demo seré yo también, pero podemos contactar con 5 colaboradores y un total de 11 programas. Esto es un caso concreto, como puede haber varios. En este caso, pues, el arquitecto soy yo y tenemos pues, un experto en eficiencia energética que va a trabajar con nuestros programas de la suite de Cipeter, un experto o un ingeniero industrial que va a trabajar con instalaciones de iluminación e instalaciones eléctricas, un ingeniero civil que va a trabajar con nuestros programas de estructuras, bien CIPECAD o bien, bueno, ahora mismo, Strubim, perdón, no me salía el nombre, y un ingeniero de telecomunicaciones que va a trabajar con programas de telecomunicaciones y un experto en acústica. Bueno, estos serían los distintos perfiles con los que vamos a trabajar. ¿Y cuál sería el flujo de trabajo? Bueno, pues vamos a tratar de visualizarlo en un esquema y luego lo llevaremos a cabo. En primer lugar, tenemos este BIM Server Center, que es una nube, bueno, me parece que queda claro. Y lo que vamos a hacer como administradores es darnos de alta en BIM Server Center. Es algo que ya hemos hecho. Y a su vez, invitar al proyecto a nuestros colaboradores. Es lo que acabamos de hacer. Bien, el siguiente paso podría ser que todos trabajen al mismo tiempo, en la misma línea, pero bueno, pues un caso que puede ser habitual es desarrollar el modelo arquitectónico en primer lugar. Podemos hablar que estamos en un proyecto, en una fase de ejecución, y ya tenemos un modelo básico que se ha desarrollado a nivel de proyecto básico o anteproyecto. Para eso vamos a trabajar con IFC Builder, que es nuestra herramienta para modelar. Importante decir que es gratuito. Este IFC Builder va a exportar un fichero IFC a la nube que van a recibir el resto de colaboradores, con lo cual ya tienen pues, una referencia de en qué proyecto estamos trabajando. Cada uno de esos colaboradores, bien desde su propio ordenador o bien desde su propio estudio que tiene otros ordenadores en red, pues va a poder trabajar con esas herramientas específicas, haciendo cálculos específicos y generar sus propios resultados. Importante decir que en el momento que estemos colaborando, en el momento que estemos trabajando en un directorio donde existen distintos ficheros IFCs, los programas van a reconocer la información de los demás. Por ejemplo, cuando estemos trabajando con el programa de climatización, identificaremos las cargas térmicas que ha podido desarrollar otra persona en otro lugar del mundo. Con lo cual, bueno, pues se acelera y se evitan esas incoherencias. Además, bueno, pues cualquier modificación que se haga en el proyecto, que puede hacer, por ejemplo, una modificación de que ya no trabajamos con una cubierta plana, ahora es una cubierta inclinada, automáticamente le aparecerá al resto de colaboradores sin necesidad de hacer un esfuerzo adicional. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues es muy simple. En lugar de desarrollar un proceso secuencial, en el que primero se hace la arquitectura, luego se hace la estructura, luego las instalaciones,
y en muchos casos volver a empezar porque ha habido una modificación de la arquitectura o porque las instalaciones nos dicen que no es coherente la solución o el diseño que hemos llevado a cabo, pues seguimos un modelo en paralelo que va a permitir pues, comunicarnos en todo momento con las distintas disciplinas y con el modelo arquitectónico desarrollado por el arquitecto o quien sea. Bueno, pues dicho esto, ya vamos a entrar en los programas y vamos a ver cómo funciona. En este caso, bueno, pues tenemos aquí el programa, el menú de Cipe. Vamos a empezar partiendo de SIFC Builder, aunque, repito, no es necesario partir de ese modelo arquitectónico. Una de las ventajas que tienen los programas es que puedes empezar desarrollando una instalación eléctrica y a posteriori, cuando el arquitecto ya nos haya avisado y nos diga, oye, ya tengo el modelo arquitectónico, unirlo a ese IFC, a ese modelo geométrico. Bueno, vamos a empezar por IFC Builder, que como comentaba es una herramienta para modelar, tal y como existen otras, muy sencilla de utilizar y probablemente lo más importante, que es gratuita. Bien, pues entramos en IFC Builder. Este va a ser el proyecto que vamos a hacer. IFC Builder nos permite, bueno, pues partir desde cero o partir, por ejemplo, desde un plano desarrollado en CAD. De manera que yo ahora mismo pues podría decirle, oye, bueno, pues aquí tengo una fachada o aquí tengo otro elemento. Como veis, la información que estamos definiendo de una fachada, por ejemplo, simplemente es el nombre y el espesor. Especificamos lo que es la geometría pura. Cada uno de los especialistas serán los que introduzcan los datos que hacen referencia al comportamiento acústico, al comportamiento térmico, etc. Con lo cual, bueno, esa sería la forma de trabajar. En este caso, bueno, pues aquí vemos lo que hemos desarrollado hasta ahora. En este caso ya tengo el modelo desarrollado, porque no tenemos mucho tiempo. Voy a eliminar esta fachada que hice aquí. Vemos aquí aparece el modelo. Podemos visualizar también el modelo 3D. Como veis, es muy simple. Es una vivienda unifamiliar que tiene pues una compartimentación muy sencilla también. Y el proceso sería el siguiente. Bueno, pues ya tenemos el modelo geométrico. Vamos a exportar en IFC. Para eso, bueno, pues nosotros seleccionamos que queremos exportar en IFC 4 y el programa nos pregunta dónde se encuentra situado el proyecto. Siempre vamos a poder trabajar en el local. Vamos a poder especificar que el directorio de ficheros BIM se encuentra en nuestro ordenador, pero si estamos colaborando con otra gente, como es el caso, vamos a especificar que, oye, quiero conectar mi proyecto con BIM Server Center y concretamente con el proyecto demo. Bien, pues aceptamos. IFC 4 y aceptamos. Lo que se ha hecho es exportar a esa carpeta donde teníamos nuestros proyectos el IFC unifamiliar y automáticamente lo que está haciendo nuestro sincronizador es subirlo a la nube. ¿Qué quiere decir? Que ya nuestros colaboradores tienen ese modelo geométrico. Bien, bueno, pues vamos a ponernos en caso de un colaborador, aunque estemos trabajando en la misma máquina. Ahora vamos a trabajar, pues, por ejemplo, con Marco, como si fuera Marco, que es especialista en eficiencia energética. Y él se va a encargar de resolver el cálculo de cargas térmicas, se va a encargar también de resolver la instalación de climatización y la justificación de normativa térmica. En este caso, pues normativa española, H0, H1, o si hiciéramos cálculos a nivel internacional, podríamos trabajar con Cipeterm E+, cuyo motor de cálculo es Energy+. Vale, pues vamos a ello. Por aquí tengo abierto un ejemplo de Cipeterm Loads para hacer el cálculo de cargas térmicas y vamos a empezar un nuevo proyecto. En este caso, este proyecto lo voy a guardar, pues por ejemplo, el proyecto es el fichero de trabajo, pues el demo, y en esta ruta voy a guardar el fichero de Cipeterm Loads, no el proyecto IFC. Guardamos, aceptar. Nos pregunta cómo queremos empezar el proyecto. Si queremos empezar el proyecto con un IFC, con un GBXML o simplemente a pelo, como se diría. Bueno, pues en este caso ya tenemos un IFC. Le decimos que sí. Nos pregunta dónde se encuentra. Le decimos que se encuentra en BIM Server Center. Podría darme aquí, estaría conectado como esa otra persona, como colaborador, y seleccionaría el proyecto demo. Aceptar y aceptar. Automáticamente el programa lo que va a hacer es reconocer
todos los IFCs que se encuentran dentro de ese proyecto, dentro de esa ruta. En este caso únicamente tenemos un modelo geométrico, donde aparecen muros, ventanas, suelos, techos. Si tuviéramos información de un cálculo específico, pues también incorporaríamos estos datos al programa. Aquí aparecen los ficheros adicionales, que en este caso pues no hay ninguno, pero que podríamos importar. Importante, bueno, pues en este caso, si queremos seleccionar un directorio donde leer las librerías. Esto es algo que probablemente ya conozcan si han visto alguna presentación de estos programas. Ahora lo explicaremos. Aceptamos y empezamos a trabajar con este programa. Como vemos, no empezamos desde cero. Ya tenemos lo que es nuestro modelo geométrico con nuestra definición de espacios, la definición de fachadas. Tenemos un tipo de fachada, un tipo de medianera, tenemos un tipo de tabique y algo también fundamental, los puentes térmicos. Esto es algo que ningún otro programa es capaz de interpretar. Es decir, el programa reconoce los puentes térmicos en función de si es un espacio habitable o no habitable y pues podemos llegar a editarlos con distintos tipos de normativa. Bueno, en este caso voy a ir rápido. Como ya teníamos librerías donde están definidos estos recintos, pues automáticamente se cargan, automáticamente aparecen ya definidos, si no tendríamos que entrar y decirle, oye, este es un espacio habitable o no habitable, o la temperatura de calefacción, o por ejemplo, la ventilación la quiero considerar de esta manera, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues podemos llegar a ajustar en gran medida, por ejemplo, pues los perfiles de uso, ¿no? Con los que estamos trabajando, etcétera, etcétera. Bien. Siguiente paso. Bueno, pues vamos a empezar a calcular. En este caso, le decimos, oye, me voy al siguiente apartado. Aquí podría analizar con más detalle pues, los cálculos que se van a llevar a cabo, pero en cargas térmicas vamos a empezar a calcular. Únicamente habría que decirle, oye, pues estamos en Alicante, con lo cual considérame los datos climáticos de Alicante. Todos estos datos aún así son editables. Si queremos trabajar con una hipótesis, o por ejemplo, anteriormente veíamos un estudio de las zonas comunes, de las escaleras. En este caso voy a trabajar con el estudio de todo el proyecto. Y ya con esta definición, pues empezamos a calcular. Esto sería proceso o trabajo por parte del especialista en esta disciplina. Empezamos a obtener resultados. Oye, pues la evolución anual de carga máxima simultánea de refrigeración. Podríamos tratar de optimizar la eficiencia energética de este edificio, pues mejorando, por ejemplo, pues las fachadas sur del salón, que es el espacio con mayor superficie. Aún así, todos esos datos se pueden llegar a analizar con más detalle en cada uno en este árbol que vemos en la parte izquierda. Desde aquí obtenemos resultados globales, ¿no? Como vemos aquí, distintas formas de representación. Pero bueno, esto es otro tema. Lo importante es que ya hemos acabado este cálculo y ahora mismo pues, existe una opción en la parte superior derecha, vemos aquí, que es exportar y actualizar. Vamos a ver primero la opción de exportar y luego veremos la opción de actualizar. En este caso nos dice, oye, ¿quieres compartir con el resto del equipo los resultados? Decimos que sí, aceptar y automáticamente se guarda el fichero IFC con los datos de cargas térmicas dentro de esa ruta. Bien, bueno, pues dentro de mi propio estudio hay una persona que va a hacer el cálculo de climatización, con lo cual, bueno, pues abriríamos el programa Cipetherm HVAC para hacer ese cálculo. Aquí vemos pues otro proyecto, pero rápidamente voy a generar el mismo proceso. En este caso, pues, de nuevo guardo en el fichero del proyecto, aceptar. Importamos el modelo BIM, seleccionamos proyecto, proyecto demo, aceptar. Siguiente. Aquí ya, en este caso, bueno, aquí no está detectando los recintos, que es con lo que vamos a trabajar. En este caso ya el programa va a interpretar que existen otros ficheros, con lo cual vamos a trabajar con las cargas térmicas, además del modelo geométrico, dentro de nuestro programa de climatización. Siguiente, bueno, pues terminamos. Aceptar. En primer lugar nos aparece la primera pestaña, que es para el desarrollo de esquemas de principios, nos permite pues hacer una definición de cuál es el esquema que vamos a llevar a cabo.
incluso nos permite hacer ciertos cálculos en este apartado, nos vamos a centrar en el segundo punto, planos de planta, donde ya tenemos ese IFC geométrico y ya tenemos pues, estos recintos. Si nos fijamos, al colocar el cursor en cada uno de esos recintos ya nos está diciendo que, oye, según el programa, según el IFC que estamos consultando, estos recintos tienen información, tienen resultados de cargas térmicas, con lo cual no partimos de cero. Bien, bueno, pues ahora, en base a esto, tendríamos que, bueno, pues aquí hacer una definición de, oye, pues los baños van a ser de este tipo, con suelo radiante, el distribuidor va a ser de este tipo. Esto, en principio, solo sería necesario definirlo una vez. Podemos guardar esta tipología descrita mediante esta opción en nuestra librería para que al cargar un nuevo proyecto, pues ya tuviera estos datos. Bien, y ahora vamos a empezar a hacer algún tipo de instalación. Bueno, pues por ejemplo, vamos a generar un circuito de suelo radiante con esta definición. No voy a entrar en los temas más técnicos. Bien, bueno, pues aquí nos aparece ya estos circuitos, la consideración de que esos circuitos, de que esos espacios tienen circuitos de suelo radiante a falta de especificar el trazado que quiero que me lo considere automático. Bueno, pues, por ejemplo, puede ser esta tipología. Ahora tendríamos que establecer, oye, pues tengo aquí un colector que va a incorporar, pues, 2, 3, 5 circuitos, con lo cual pues sería cuestión de colocar el colector e unirlo a cada uno de los circuitos y hacer cálculos y comprobaciones y comprobar que todo cumple según lo especificado. Aquí el programa nos lanza avisos diciendo, oye, este circuito no está conectado al colector correspondiente. De cara a lo que es la visualización y pues el flujo de trabajo que estamos explicando, es suficiente. No vamos a entretenernos más con este programa. O si acaso, algo que puede ser más claro, vamos a introducir aquí un conducto que recorra algunos de los recintos. De aquí a aquí y de aquí a aquí. Como vemos, está apareciendo en este modelo geométrico. Bien, bueno, pues ya tenemos estos resultados. Voy a compartirlos. Aunque no haya acabado el proyecto, lo comparto para que vayan viendo que estoy trabajando y si lo que estoy haciendo es coherente con el resto. Vale, aceptamos. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Bueno, podemos seguir trabajando con otras herramientas, ahora entraremos. Pero, por ejemplo, si nos vamos a el programa IFC Builder, tenemos la posibilidad de actualizar y comprobar, decir, oye, ya hay proyectos IFCs que se han generado, con lo cual, tenlos en cuenta en mi programa de visualización o de modelado. En este caso, vamos a la vista 3D y ya vemos cómo aparece ese conducto y ese suelo radiante, además de que se están considerando las cargas térmicas en estos recintos. Bueno, pues podemos seguir avanzando, podemos hacer lo mismo en Cipelux. El programa de iluminación ya sería otro colaborador, ya empezaría a trabajar, pues, vamos a ponerlo aquí, por ejemplo. El procedimiento sería el mismo, por ejemplo, proyecto demo, aceptar, siguiente, voy a ir más rápido. Bien, me aparece ya ese modelo IFC, a falta de introducir las luminarias. Bueno, pues voy a colocar 4 luminarias únicamente. En este caso decimos que se tratan de downline para empotrar, aceptar, y se colocan a 2,40, por ejemplo. Aquí en este punto así, en este punto así, y por ejemplo incluso en Start Comedor pues podemos especificar que queremos colocar 4 a 2,40. Aceptar. Bien, ya con estos resultados o con esta información, pues podría generar, por ejemplo, otra luminaria para no dejar vacío esa zona. Bueno, actualizamos resultados y podemos ver ya pues, el comportamiento lumínico. Este programa, además, estamos haciendo un cálculo de iluminación, pero también nos permite hacer comprobaciones especificando, oye, que en el dormitorio quiero que me compruebe el H3, el SUA4 o una normativa. Con lo cual nos permite también llevar a cabo este
cálculos más pormenorizados. Bien, exportamos de nuevo, volcamos esa información y ahora el resto de colaboradores contienen ya estos datos. Bueno, pues, ¿cuál sería el siguiente punto? Bueno, pues podríamos seguir trabajando con Cipelec, empezar a desarrollar, pues, digamos, modelos mucho más específicos de cara al cálculo eléctrico. Si nosotros ahora mismo empezamos una obra, tal y como hemos hecho anteriormente, nos van a aparecer aquí las luminarias que se han definido en iluminación, en Cipelux. Con lo cual, pues eso, ya existe esa coherencia. En el caso del experto en iluminación modifica algún tipo de luminaria, nos aparecerá aquí también para evitar esas incoherencias de las que hablábamos anteriormente. Bueno, pues por ejemplo, nos dice cómo queremos importar las luminarias para alumbrado normal. Receptor, terminamos. Además, el nivel, por ejemplo, de detalle al que nos permite llegar Cipelec es bestial. Podemos llegar a modelar todos los circuitos, las bandejas correspondientes y que nos aparezcan en el modelo BIM para comprobar que existe cierta coherencia. En este caso vemos ya que aparecen pues, esas luminarias como receptores a faltas de especificar. Oye, pues tengo aquí el cuadro y este cuadro pues lo voy a conectar con una canalización a esta luminaria, por ejemplo. Y ahora faltaría pues, especificar, oye, pues en este caso tengo una canalización que se trata de una bandeja perforada, aceptar, y faltaría especificar los circuitos con los que vamos a trabajar. Por ejemplo, en este caso, circuito de cuadro, y pues otro circuito de iluminación, por ejemplo, ¿no? Podría ser el caso. Bueno, esto ya está. Y ahora otro circuito de iluminación. Por ejemplo, aquí, iluminación, en este caso, y le asignamos bien, bueno, pues desde aquí podríamos ya empezar a introducir, oye, pues circuitos o protecciones. Esta información que estamos introduciendo aquí mismo ya nos aparecerá en el modelo 3D. Como vemos aquí, vemos que aparece pues, esa bandeja, incluso van a aparecer también cada uno de los circuitos que estamos incorporando. En este caso se han puesto unas protecciones, bueno, pues esto, si lo compartimos con el resto, también aparecerá. Con lo cual vamos a compartirlo y compartimos la instalación de electricidad. Bien, podríamos seguir así de forma infinita. Vamos a hacer un barrido rápido. Decir también, bueno, pues que el programa para cálculo térmico nos va a permitir, del mismo modo que hemos visto hasta ahora, pues justificar el listado de H1, el H0, la calificación energética. Como vemos aquí en este punto. Otros programas, pues por ejemplo, todos los programas de cálculo de estructuras, StruBIM Análisis, StruBIM Design, nos va a permitir también trabajar dentro de este flujo de trabajo. El programa de telecomunicaciones también va a tener en cuenta, por ejemplo, los cuadros de electricidad para considerar, o por ejemplo, las tomas de corriente definidos en electricidad para colocar a menos de 1 metro las tomas referentes a telecomunicaciones. Información o programas de cálculo acústico específico, donde nos aparece que cumple normativa, que no cumple normativa, incluso pues, la justificación del HR, si procede, si no procede. Y otros, pues, por ejemplo, muy específicos de centros de transformación, donde también se puede integrar ese centro de transformación dentro de nuestro modelo BIM y hacer que sea coherente con cada uno de los apartados del proyecto. Bien, básicamente esta es la información o el flujo de trabajo que habría que seguir. Ahora mismo nosotros, desde cualquiera de los programas, podríamos actualizar y ir comprobando pues, que ahora, por ejemplo, vamos a la vista 3D, ya aparecen las luminarias, aparece también la información que hemos metido en electricidad, etcétera, etcétera. Con lo cual vamos viendo cómo va creciendo ese modelo BIM. Importante también, vamos a suponer que ahora mismo se genere cualquier modificación en el modelo geométrico o en cualquier otro programa. Voy a utilizar IFC Builder, por ejemplo.
Eso, y también eliminamos una ventana del dormitorio 2. Bien, ahora mismo el modelo geométrico es distinto. Ahora tenemos unos bloques que nos hacen una sombra bestial, que pueden ser edificios cercanos. Bien, pues vuelvo a exportar, vuelvo a generar ese IFC en el mismo proyecto, ya se encuentra conectado. Nos dice que ya existe un fichero, lo sobreescribimos, sí, y automáticamente al resto de colaboradores les va a aparecer, por ejemplo, si nos vamos a Lows, Cipeterm Lows, nos aparece esa señal, en climatización nos aparece esa señal, en iluminación nos aparece esa señal, como que se han generado cambios. Si nos ponemos encima, nos dice, oye, que el fichero asociado al modelo BIM ha cambiado. Actualizamos y sin necesidad de hacer nada adicional, pues podemos volver a hacer el cálculo. Aquí en este caso nos dice que hay nuevos ficheros adicionales que se van a incorporar, con lo cual aceptamos y ahora vamos a tener en cuenta la última versión del proyecto. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que al actualizar resultados, sin haber hecho ningún esfuerzo adicional, ya tenemos los datos reales, teniendo en cuenta, como vemos aquí, esos edificios o, por ejemplo, que en ese recinto ya no existe una ventana. Esta es una de las ventajas de trabajar dentro de ese flujo de trabajo. Cualquier modificación pues, nos supone un esfuerzo adicional. Bien, dicho esto, me gustaría enseñar algunas de las novedades referente a esto de la versión 2017C, que está a puntito de salir, y que algunas son bastante importantes porque se introduce dentro de este flujo de trabajo al programa CIPECAD. Entonces, para eso, pues voy a cerrar todos estos programas. Un segundín, porque no es posible abrir dos versiones distintas de CIPE. Perfecto, cerramos. Vale. Y ahora voy a abrir esta versión beta. Si sale algún error, tienen que entenderlo, eso se trata de una beta. Y voy a abrir, pues, por ejemplo, IFC Builder y CIPECAD. Comentaba que en esta nueva versión, CIPECAD ya incorpora, ya permite la posibilidad de unirse a este flujo de trabajo OpenBIM. ¿Qué diferencias o qué nos vamos a encontrar en CIPECAD? Bueno, pues una novedad es que ahora es posible, en esta nueva versión, ver la vista 3D del edificio sin ningún problema. Esto es un proyecto de estructuras, pero también es posible visualizar el modelo BIM. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que aparte de esas estructuras que tenemos por aquí, nos van a aparecer también, pues, oye, los volúmenes de cálculo, cerramientos, puertas, ventanas, que vamos a ir desactivando. Y, por ejemplo, pues algo también interesante, nos aparece el suelo radiante, nos aparecen por aquí conductos también de climatización, incluso también el nivel al que se está llegando a efectos de exportación de IFC, pues es bastante importante, como vemos aquí. Por ejemplo, vemos aquí pues, una estructura de viguetas que se va a poder exportar. Toda esta información que comentaba anteriormente, tal y como hemos hecho anteriormente, ahora vemos que existen estas dos opciones. Vamos a poder actualizar el modelo BIM o vamos a poder exportar y unir esta estructura de CIPECAD al conjunto de ficheros que habíamos generado anteriormente. Bien, esto que nos va a permitir también, oye, pues que desde IFC Builder, vamos a... pues seamos capaces de visualizar no solo las instalaciones, sino también toda la parte de estructuras. Vamos a ver, se está procesando. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo en el que, bueno, pues vamos a eliminar elementos para que quede más claro. Y aquí nos aparece, pues, una estructura de CIPECAD que incluye, oye, pues, todo el tema de casetones en la parte inferior. De hecho, podemos por aquí. Incluso también aparecen tendones, pues, de un postesado.
podría aparecer la estructura de madera, aparecen instalaciones de climatización como radiadores, conductos, suelo radiante, aparecían instalaciones de electricidad, telecomunicaciones, etcétera, etcétera. De manera que ya estamos viendo desde el modelador, en este caso IFC Builder, y desde cualquiera de los programas, todas y cada una de las instalaciones para comprobar que no existen pues, colisiones o incoherencias similares. Bueno, pues esta novedad estará a partir de la versión 2017C, que probablemente salga a final de esta semana o a principios de la semana que viene. Bien, pues esto ha sido todo. Son la 1 en punto y no sé si tienen algún tipo de preguntas, seguro que sí, así que vamos a tratar de recuperarlas. Bien, Vale, vamos a ver. Nos pregunta Alicia si contaremos con la grabación de la jornada. Sí, se está grabando y probablemente a lo largo de esta semana lo subiremos a nuestro canal de YouTube, que es pues, dentro de YouTube ponéis CIPE Ingenieros y aparecerá este canal donde además tenéis pues, muchos vídeos, tutoriales de cómo funcionan cada una de estas herramientas que he mostrado muy por encima con mayor detalle. ¿Más preguntas? ¿Las bases de datos de elementos paramétricos de cada programa se exportan también en el IFC o se quedan en local? Supongo que te refieres a las librerías. Las librerías a día de hoy se quedan en local, se trabajan en local. Podríamos llegar a subir alguna librería, es decir, si nosotros nos vamos a esta carpeta donde tenemos el proyecto, pues tal y como, por ejemplo, en este caso yo he subido una planta en AutoCAD, podríamos subir otros ficheros, podríamos subir librerías. Pero lo lógico es que cada uno trabaja con sus propias librerías que tienen la información correspondiente a sus propios programas. Es decir, una misma fachada, la librería de una fachada en acústica tiene información de acústica, pero en térmica tiene información de térmica. Con lo cual, bueno, pues lo lógico es trabajar en local, pero existe la posibilidad. ¿Con CIPECAD MEP se puede exportar a IFC? Sí. Vamos a abrir esta 2017 beta, espero que no me dé ningún problema. Sí, es posible exportar, tal y como hemos hecho con los otros programas, a IFC e incluso exportar a BIM Server, con lo cual también existe esa comunicación con CIPECAD MEP. La diferencia es que en CIPECAD MEP ya estamos viendo prácticamente todas las instalaciones dentro de un mismo modelo. No son programas aislados, con lo cual, bueno, pues el interés probablemente sea menor. En cualquier caso, desde aquí, cuando exportamos a IFC, el programa nos pregunta, oye, ¿quieres exportar a BIM Server Center o quieres hacer una exportación en local? ¿Quieres exportar en IFC 4? Etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, pues esa sería la utilidad. En CIPECAD, además, cuando empezamos un proyecto, nos va a preguntar, además de las opciones que teníamos anteriormente, pues una obra asociada a un proyecto BIM. Con lo cual, desde el primer momento vamos a poder asociarnos a ese modelo BIM. Vale, pues seguimos. Vale, con el IFC 4 nos pregunta Antonio Farrona, ¿la trazabilidad con respecto a los programas como Revit, Allplan, etcétera, es completa la información que se traspasa? Lo digo porque con el fichero IFC 2.3 no se pasaba toda la información, se quedaba parte del camino. Bien, cada vez más y más nuestros ficheros IFC incorporan más información. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, pues sería posible incorporar una barbaridad de información, pero probablemente no sea práctica. Lo que estamos haciendo ahora mismo es generar desde cada uno de esos programas especialistas la información referente a esa disciplina. Trabajar con IFC 4 nos va a permitir ciertas ventajas. Ciertas ventajas, por ejemplo, si trabajamos con programas de térmica o acústica. Esto ya lo hemos comentado alguna vez, pero bueno, puede ser interesante. Y es que, bueno, pues desde los modeladores que existen, pues Revit, Archicad, Allplan, se pueden generar IFC 2X3, algunos ya permiten IFC 4, pero no incorporan toda la información. Toda la información me refiero, por ejemplo, a las aristas, las uniones entre elementos constructivos o, por ejemplo, pues las colindancias. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, pues no podríamos tener en cuenta en nuestros programas de térmica estudios o automáticamente considerar los puentes térmicos. Podríamos hacerlo manualmente.
Si trabajamos con IFC Builder, esa carencia se resuelve. Es decir, IFC Builder cuando exporta un IFC 4 que incorpora además esa información de puentes térmicos, con lo cual el procesado es más rápido porque desde los programas especialistas no hay que definir pues, todas estas uniones. De cara a información geométrica, pues trabajar con IFC 2X3 o IFC 4 es más o menos lo mismo. Es verdad que existen algunas carencias de cara a la comunicación, pero son cosas que se van a ir resolviendo paso a paso. Juan Fernández pregunta, ¿yo utilizo Archicad? ¿Puedo utilizarlo como BIM? Sí, si utilizas Archicad puedes generar el modelo IFC iniciador o el modelo IFC geométrico y directamente desde los programas de cálculo importar ese modelo IFC. Podrías irte a hacer cualquier programa, a cualquier cálculo y decirle, oye, parto de este modelo IFC. ¿Qué quiere decir? Cualquier cambio que hagas en Archicad, al actualizar el IFC, también va a repercutir en el cambio en el resto de programas. ¿Qué interoperabilidad tiene BIM Server Center con programas que no sean de CIPE? Bueno, pues la interoperabilidad, realmente la ventaja de BIM Server Center es que se encuentra integrado dentro de lo que son los programas de CIPE. Nosotros siempre, en el momento que instalemos el sincronizador y nos demos de alta en la plataforma, como comentaba anteriormente, vamos a poder subir aquí cualquier tipo de fichero de cualquier programa, IFC, de Revit, de Archicad o cualquier fichero. Todo esto se va a compartir. Existe un límite, que como comentábamos anteriormente en la versión gratuita. Pero de cara a compartir ficheros, pues no habría ningún problema. Lo que es integrado no se encuentra integrado en BIM Server Center en ninguna otra plataforma. ¿Puede actualizarse el IFC desde Allplan, por ejemplo? Sí, ya lo hemos comentado. Si en lugar de trabajar con IFC Builder, trabajas con Allplan, puedes actualizar el IFC y si ese IFC está vinculado al resto de programas, se actualizaría también. Lo que nosotros miramos es la referencia del IFC y todas las entidades que incorpora. Vale. ¿Se puede exportar a MEP de MEP a cada programa de proyectos existentes? No. A día de hoy se puede exportar un IFC y ese IFC, pues, leerlo desde otros programas. Pero desde aquí conectarnos, por ejemplo, con Cipelec o conectarnos con Cipelux, a día de hoy no es posible. Una vez terminados los cálculos y actualizados los IFCs, ¿cómo volver? Por ejemplo, a Allplan para hacer renders, etcétera, con el modelo definitivo. Bien, respecto a lo del modelo definitivo, se puede discutir, porque nuestra perspectiva es que un modelo BIM no tiene por qué estar todo en un único programa. Es decir, un modelo BIM se conforma de multitud de ficheros. En cualquier caso, si lo que quieres es hacer renders teniendo en cuenta las instalaciones estructuras, sería posible irte a tu programa de modelado y vincular cada uno de esos IFCs. Esos IFCs contienen la información geométrica que se ha desarrollado, con lo cual vas a poder visualizarla. Es verdad que el nivel de detalle, pues probablemente no sea el que buscas de cara a hacer un render, de cara a obtener todos los encuentros perfectos, pero el cálculo es perfecto. Con lo cual sí que sería posible vincular un número de ficheros IFCs, por ejemplo, en este caso, en el proyecto que hemos desarrollado, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 IFCs. Bueno, considerando este, sin considerar este, podríamos adjuntar estos IFCs y visualizarlos dentro de tu programa. ¿Se detectan colisiones? Nos pregunta Francisco Sánchez. Se detectan colisiones especializadas, por decirlo de alguna manera. Colisiones de cara que afecten a la normativa, no de cara a colisiones geométricas. A día de hoy, esas colisiones habría que comprobarlo visualmente. Sí que existen colisiones por lo que comentábamos anteriormente. Si colocamos, por ejemplo, desarrollamos un cuadro eléctrico, la normativa establece que debe estar iluminado correctamente. Con lo cual, pues, va a cruzar la información de dónde está ese cuadro eléctrico con la información de iluminación y el programa de iluminación nos avisará si está iluminado correctamente o no. Con lo cual, se cruzan datos de cara a comprobación normativa. Es decir, una detección de colisiones altamente especializada, podría decirse.
¿Con qué programas tiene conexión los programas de CIPE? Nos pregunta Federico. Bueno, pues CIPE tiene una barbaridad de conexiones. Si trabajamos con IFC, hay miles de software que trabajen con IFC, con lo cual, vía ese salto, pues podemos llegar a una barbaridad. Conexiones directas existen también con muchos otros, pues CIPECAD con Hulk, con Energy Plus, CIPECAD con otros programas pues de cara al tema de teclaestructuras, Tecnometal, CIS2, es decir, conexiones hay miles. Con lo cual te invitaría a que pues, investigaras en los distintos programas. Nos pregunta José María, para proyectos pequeños donde yo esté calculando todo, ¿hay que usar el server? Bueno, pues no tienes por qué usar el server. En el momento que haces una exportación, exportas en local, lo tienes en tu carpeta y ya está. Aún así, es recomendable también usar el server por tener una copia de seguridad. Es decir, sabes que eso está en la nube y vas a poder hacer desde cualquier lado. Con lo cual, bueno, pues a tu gusto. Respecto al número de colaboradores disponibles en BIM-Server, ¿cuántos colaboradores puede haber si se dispone de licencia campus o no tiene nada que ver? Bueno, pues Cristian, en este caso no tiene nada que ver. Es una nueva licencia, te das de alta. A día de hoy es posible generar o trabajar con 5 colaboradores, pero existen otros planes que irán apareciendo que nos permitirán ampliar tanto el número de colaboradores como el número de proyectos como la cantidad de espacio con la que vamos a trabajar. Pero no tiene que ver con temas de licencias campus. Nos pregunta Juan y dice, ¿cómo se integra el trabajo con otros programas como Revit? Creo que ya hemos contestado a esa pregunta con la anterior que hablaba de Allplan. La traducción del IFC que se genera la interpreta bien otro programa específico como Revit. Bueno, lo que es la exportación de ficheros IFC funciona bastante mejor que la importación. Revit tiene ciertas carencias conocidas de cara a la generación de IFC, en parte pues porque son dos sistemas distintos, con lo cual, bueno, pues en algunos casos no va a ser capaz de interpretar con detalle algunos elementos y nosotros lo mismo, algunos elementos de Revit. En cualquier caso, sí que es verdad que el esfuerzo que se está haciendo ahora es por mejorar esa interoperabilidad y, bueno, en proyectos sencillos que no suponen una complejidad importante de cara a geometría, pues la comunicación funciona bastante bien. Si ya nos vamos a geometrías complejas, bueno, pues probablemente ahí pueda haber más problemas. A ver. Vale, nos pregunta Cristian que su pregunta iba por trabajar con 30 o 40 estudiantes al mismo tiempo. Bueno, pues en ese caso se podría tratar de adquirir algunos de los otros planes. En cualquier caso, esto es algo que se podría discutir a lo mejor con el comercial. La exportación desde cualquier otro programa como Revit debe ser en IFC 4. No tiene por qué ser en IFC 4. Revit tiene un plugin que desde la versión, creo, 2016 ya permite exportar en IFC 4. Comentábamos que ese IFC 4 nosotros lo interpretamos prácticamente como si fuera un IFC 2X3, porque no incorpora toda la información referente a lo que establece el protocolo de IFC 4. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que podemos trabajar con IFC 2X3 o IFC 4. No es relevante. Es verdad que en el IFC 4 se incluye más información, por lo que preferiblemente, de poder elegir, pues sería conveniente exportar en IFC 4 e importar ese IFC 4 dentro del propio CIPE. ¿Se pueden generar subdirectorios en BIM Server Center? Sí, es posible generar subdirectorios en uno de los planes que hemos comentado, en el plan Enterprise. Con lo cual podrías hacer a vuestro directorio de empresa y en ese directorio de empresa tener, pues, oye, los 50 project managers que están trabajando, cada uno generando proyectos y cada uno con sus colaboradores. Con lo cual sí que sería posible. ¿Reconoce las hojas de muro? Bueno, las hojas de muro, no. Lo que se va a detectar en los distintos programas es que existe un muro que es una fachada, o que existe un muro de tipo A, un muro de tipo B, y la localización. Detectamos lo que es la geometría. ¿Esto por qué es así? Bueno, por el tema de las responsabilidades limitadas. Si el arquitecto o quien sea que ha modelado el edificio ha definido cada una de las capas y le ha dado un valor de transmitancia térmica a cada una de las capas,
puede ser correcto o puede ser que no. El especialista en eficiencia energética es el que tiene que establecer esos datos. Con lo cual, para evitar incoherencias, cada uno establece la información en el proyecto BIM que hace referencia a su ámbito de trabajo. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues esto es que a la hora de entregar un proyecto, probablemente cuando entreguemos, nos exija la administración entregar proyectos en BIM, cada uno entregará su IFC que incorporará una firma electrónica de que todo lo que está incluido aquí es de mi propiedad y yo lo firmo como que es correcto. Esta es la única manera de evitar que existan incoherencias o, digamos, que una persona pueda trabajar o modificar algo que tú has desarrollado. Con CIPECAD, al sacar los planos, considera por dónde pasan las instalaciones, pues tendría que consultarlo. No sé si a día de hoy en los planos de CIPECAD aparecen las instalaciones. Entiendo que no. Entiendo que CIPECAD va a sacar los planos de estructuras. ¿Por qué? Porque si se genera alguna modificación en las instalaciones a posteriori, pues no tendrían por qué afectar al trabajo que yo he hecho como estructurista. Entiendo que los planos seguirán siendo de estructuras. Quizá más adelante se pueda plantear alguna posibilidad de incorporar en los planos el resto de instalaciones, pero al día de hoy probablemente sea así. Para la compatibilidad de programas, ¿aconsejáis más Allplan o Revit? Bueno, esta es una pregunta bastante habitual. Mi recomendación es siempre que utilicéis o que tratéis de probar la mayor parte de ellos. Todos funcionan, el nivel de compatibilidad es el mismo, todos funcionan vía, o la interoperabilidad vía IFC. Si bien es cierto, pues que siempre se ha dicho que Archicad tiene algo más de cariño con los IFCs generados, con lo cual parece que la comunicación es un poco mejor con Archicad. En cuanto a Revit Allplan, pues depende de cada caso. ¿Se puede importar un IFC generado por un programa externo de diseño? Nos pregunta Eduard. BIM, sí, es posible. Incluso es posible también en IFC Builder. Cuando nosotros empezamos en IFC Builder un proyecto, nos pregunta si queremos, perdón, estoy en CIPECAD MEP. En IFC Builder nos pregunta si queremos partir desde la obra, vale, perdón, está aquí. La obra vacía, con lo cual podemos adjuntar unas plantillas de AutoCAD o si ya tenemos un modelo BIM, podemos pasar por IFC Builder. Luego IFC Builder nos va a permitir pues, generar los puentes térmicos y también gestionar cualquier tipo de cambio. Si no queremos esto, pues siempre podemos conectar con esos programas de cálculo a el IFC generado por esos programas de modelado. Sí, una modificación posterior en dicho programa de diseño y generando un nuevo IFC, este modifica el importado anteriormente a CIPE. Sí, si la comunicación que se ha hecho del programa de cálculo con el IFC de diseño o el IFC iniciador viene de otro programa, al modificar ese IFC automáticamente también se actualizarán los datos. ¿Arquímedes recopilará todas las mediciones o hay que sacar las mediciones de cada programa? Bueno, a día de hoy existe la posibilidad de sacar de esos programas un listado de mediciones en BC3. No se encuentra incorporado a Arquímedes. Es algo que en lo que estamos trabajando y que próximamente pues, se incorporará. Con CIPECAD, CIPECAD MEP, ya conocemos ese flujo de trabajo, sí que la comunicación con Arquímedes es directa. Bueno, estamos haciendo un maratón de preguntas, todavía siguen llegando. Vamos a poner 5 o 10 minutos más, como mucho, y lo dejamos. Aún así, pues vamos a intentar dar respuesta a la mayor parte de ellas. Vale. ¿El programa IFC Builder puede sustituir a programas como Revit o Allplan? Sí, en parte esa es la idea. Si nosotros estamos trabajando con una obra que no supone cierta complejidad y que no requiere de utilidades que puedan tener cualquiera de estos programas, pues con IFC Builder vamos a poder hacerlo de una manera rápida, sencilla y gratuita. Con lo cual no obligamos al arquitecto, al ingeniero, a comprar una nueva licencia de otro programa para modelar. Se puede hacer desde este programa. Bien, ¿existe la posibilidad de actualizar el fichero IFC en CIPECAD MEP? Bueno, vemos aquí esta opción de actualizar el modelo BIM, perdón. Estamos en IFC Builder, desde CIPECAD MEP a día de hoy no es posible.
Podemos exportar, pero no podemos actualizar. En parte por lo que comentábamos, porque quizá no tenga sentido integrarlo con el resto de programas especialistas cuando ya es posible dar respuesta a cada una de las disciplinas desde dentro del propio programa. Desde aquí nosotros vamos a poder ver una vista 3D de todas las instalaciones, con lo cual de alguna manera ya está integrado. ¿Cómo se obtiene la limitación de responsabilidades en un documento aparte? Bueno, esto es algo que está por ver. Es decir, la comisión BIM debe establecer la normalización de qué documentación, en qué formato y bajo qué criterios se exigirá a la hora de entregar proyectos en BIM. Nosotros hablamos de lo de las responsabilidades porque es obvio, pero no existe tampoco un documento que lo exija a día de hoy. También tenemos la referencia de otros países y vemos cómo funcionan otros países. Bien, ¿cómo se integran los presupuestos? Bueno, pues es lo que comentábamos anteriormente. Desde estos programas, por ejemplo, a ver, es posible hacer una exportación a BC3, con lo cual ese BC3 podríamos incluirlo en Arquímedes y hacer la definición de cara a, pues eso, a especificar un precio por cada una de las mediciones o de los unitarios utilizados. La unión con Arquímedes es algo que se está desarrollando a día de hoy, con lo cual, bueno, pues lo iremos viendo en próximas jornadas. Vale, estamos con la beta. Vale, seguimos. Gracias, José María. Hay muchas preguntas porque hay mucho desconocimiento, lo entiendo. Es una plataforma nueva, con lo cual, y el flujo de trabajo también es bastante innovador, con lo cual es lógico que existan preguntas y para eso estamos aquí, para responderlas. Gracias también por lo de interesante y por el tema de que está abierto a muchas perspectivas. Bien, bueno, pues, ¿cómo se sube un modelo creado en algún programa tipo Archicad, Revit a la plataforma de BIM Server Center en la web? Bueno, como hemos comentado también anteriormente, la propia plataforma a día de hoy no existe, no permite subir ficheros directamente desde aquí. Probablemente es algo que incorporemos más adelante, pero a día de hoy no es posible. Si realmente queremos empezar el proyecto con uno de estos IFCs, el procedimiento sería lo que hemos comentado. Copiamos ese IFC y nos lo llevamos a nuestro proyecto. Automáticamente se subirá a BIM Server Center y le llegará al conjunto de colaboradores. Bueno, pues creo que más o menos he resuelto todas. Lo siento si se me ha pasado alguna. Pueden comunicarse conmigo directamente. Mi correo es pablo.gilabert@cipe.com o probablemente les atenderán mejor desde nuestro departamento de soporte técnico. Y en caso de que sean preguntas por la vía económica, pues tienen a nuestra disposición el departamento de comerciales. Bien, aquí está la información de soporte técnico. Si son clientes, pues pueden llamar y si no son clientes, siempre pueden enviar un correo y probablemente el mismo día y si no el día siguiente les contesten. Sin más, espero que les haya parecido interesante. Seguiremos debatiendo sobre cómo trabajar en BIM, cómo optimizar nuestra forma de elaborar proyectos y nada más. Muchas gracias por vuestra asistencia y hasta la próxima. Un saludo.